Hello mis bellezones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Gracias por pasaros un día más por mi canal y por verme y pasar un ratito conmigo otra vez. Si sois nuevos en este canal y es la primera vez que me veis, os voy a dar todo el tiempo de este vídeo para que le deis al botoncito rojo de suscribirse al canal, así que ya sabéis, dadle al botoncito, os dejo todo el vídeo de tiempo para que os suscribáis a mi canal, así que suscribíos. Vamos a empezar hoy con una review más look más swatches de la nueva paleta de Jeffree Star, la Thirsty Palette, esta de aquí. Palette, he dicho palette, no palette. Y bueno mis bellezones, como os iba diciendo, en el día de hoy vais a tener una review completita de la paleta nueva de Jeffree Star para este verano, que es la Thirsty Palette, que la tenéis disponible en Beauty Bay, ya la tienen a la venta por 50 o 51 euros, no lo sé exactamente, os lo dejaré abajo en la cajita de información, tendréis toda la info de la paleta y también tendréis todos los productos que he utilizado para realizar este maquillaje que veis en el día de hoy y que veréis en el tutorial al final del vídeo. Y bueno, lo primero que os voy a decir, que lo que es el packaging exterior, esto es el plástico, bueno, el plástico no, el cartón protector de la paleta, que viene en un color naranja butano y que vienen como impresas unas gotas de agua. La verdad es que me gusta tanto la tipografía que han utilizado para la palabra Thirsty como lo que es el diseño exterior de la paleta. Me parece un diseño bonito. También por la parte de atrás, como siempre, nos informa un poquito de los ingredientes de cada una de las sombras. Son sombras que no llevan derivados del petróleo, 100% veganas. Llevan también ingredientes buenos para la piel, como puede ser el polvo de maíz. Y la verdad es que son sombras con una calidad en cuanto a ingredientes buenísima. Vienen 1,95 gramos de producto por sombra, son sombras muy grandes y muy generosas, teniendo en cuenta lo que suelen ser otras paletas, como por ejemplo las de Huda Beauty, la última de Huda que tiene 0,8 gramos, o la última de Urban Decay, la Born to Run, que también tiene 0,8, pues esta tiene más del doble de cantidad por sombra, así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Y solamente me falta deciros que vienen 15 sombras en total. Al sacar la paletita de dentro de la caja, que yo ya la tengo fuera, la paleta también viene en un diseño naranja, pero un poco más clarito, como con unas rayas horizontales, y también vienen en relieve como unas gotas y la misma tipografía que lo que es el cartón exterior, donde pone Thirsty. Por la parte de atrás nos informa, como todas las paletas de Jeffree Star, de la página web de la marca y de que es 100% vegana y cruelty free. Y luego lo que es la paletita, como podéis ver, viene fabricada en cartón, completamente en cartón, y al abrirla viene con un plástico protector que yo ya lo he quitado también, y viene con un espejo que llevaba una pegatina y que yo también se la he quitado, y que como podéis ver aquí yo ya le he metido mis deditos a la paleta. Y bueno, la paleta viene con estas 15 sombras de ojos de aquí, que como podéis ver son súper veraniegas. Yo en cuanto vi esta paleta dije, es una paleta perfecta para verano. Además, lo que me gustó de ella también es que si por ejemplo tapas esta fila inferior de aquí o tapas estos tres colores, digamos, más neón que tiene la paleta, el resto de la paleta podría utilizarse durante todo el año y es una paleta bastante neutral con algunos tonos cálidos muy bonitos, así que esto también me gustó de la paleta. Lo único que os tengo que decir sobre la paleta, que podría decir que es una pega entre comillas, el espejo es inmenso, en esto no tengo ninguna pega, pero sí que es cierto que la paleta, teniendo en cuenta, por ejemplo, o comparándola con la paleta anterior que sacó Jeffree Star, que es la Blood Sugar, pues lo que es el packaging es un packaging muchísimo más sencillo, más como las paletas anteriores que había sacado, la Androgyny y la Beauty Killer, que también eran paletas pues con packaging de cartón finito y no tenían nada de especial. La única sí que ha sido algo con un packaging espectacular, ha sido la Blood Sugar, de las paletas que de momento ha lanzado Jeffree. Y no sé, yo esperaba que siguiera la línea de la Blood Sugar en sus sucesivas paletas y que sacara packagings pues bastante más llamativos. Pero también tengo que decir que me gusta este tipo de packaging en verano porque es ideal si por ejemplo vamos a viajar para llevarlo en la maleta, porque es un packaging compacto y que pesa poquito. Así que
Por una parte, como os digo, me hubiera gustado un packaging más sofisticado, pero también tengo que reconocer que la Black Sugar pesa muchísimo más que esta paleta y que es mucho más práctica y útil a la hora de viajar y de llevárnosla a cualquier sitio. Si comparamos el tamaño de las sombras de la paleta Thirsty con las sombras de la paleta Androgyny, las sombras de la Androgyny son como 0,6 gramos más de producto por sombra. Como podéis ver, parecen mucho más pequeños, pero la realidad es que aún así vienen casi 2 gramos de producto, que siguen siendo sombras muy grandes las de la Thirsty, pero es que las de la paleta Androgyny directamente eran sombras súper enormes. La Androgyny venía con 10 sombras, eso sí, su precio eran 45 euros, mientras que la Thirsty viene con 15 sombras y su precio son 50 euros. Así que si comparamos la cantidad de producto con el número de sombras y con el precio, son muy parecidas una de la otra. Y la verdad es que, bueno, yo en mi opinión, yo prefiero este tipo de paletas que tienen más cantidad de, más colores y más diversidad de tonos, más cantidad de tonos en la paleta y un poquito menos de cantidad, pero aún así siguen siendo 2 gramos, que es mucha cantidad por sombra, que no una paleta como esta que viene con solo 10 tonos y con 2,5 gramos, que es muchísimo producto. Así que ya os digo, yo personalmente prefiero menos cantidad y más variedad de tonos. Y bueno, mis bellezones, solamente me falta deciros que ya sabéis que Jeffree Star, la calidad de su sombra siempre es espectacular, tanto por los ingredientes como por la textura, como por lo que son en sí las sombras súper sedosas, súper fino el polvo de la sombra, súper cremoso, súper pigmentadas, pero de todas maneras lo vais a ver muchísimo mejor cómo pigmentan y cómo funcionan en los swatches que os voy a enseñar ahora mismo. Vamos a verlos. Bueno, mis bellezones, aquí tenemos los 5 primeros swatches de la paleta. La primera sombra se llama Parts y es una sombra que, como podéis ver, es un beige completamente mate, un color hueso, y pigmenta muy bien. La siguiente sombra se llama Taste Buds y es un color salmón completamente mate, que la verdad que me ha costado con el dedo que pigmente. No sé cómo se comportará con el pincel, pero con el dedo me ha costado que pigmente y me ha sorprendido, porque en Jeffree Star siempre me espero una pigmentación alucinante y esta sombra no la tiene, al menos con el dedo no. Tiene pigmenta, pero es una sombra de estas que tienes que ir construyendo, que no coge mucho pigmento a la primera. La siguiente sombra sí que pigmenta muy bien, que se llama Beach, y como podéis ver es este rosa neón completamente mate, espectacular. A continuación tenemos la sombra Kumquat, que es una sombra que engaña bastante porque en lo que es el godet parece más oscura y luego al swatchearla, como podéis ver, es como un marrón clarito naranja, completamente mate también, y también es bastante pigmentada. La siguiente sombra se llama Stroke y es una sombra que, como podéis ver, es un color marrón arcilla, que también pigmenta bien. No es que no pigmenten bien estas sombras, pigmentan bien, pero yo me esperaba, viniendo de Jeffree Star, una pigmentación de una sola pasada como en otras paletas, y la verdad es que no, cuesta un poquito, al menos con el dedo, que cojan bastante producto. Eso no quiere decir que pigmenten mal, como os digo, pero no son tan pigmentadas como me esperaba. Acabo de hacer swatches a la fila central y acabo de alucinar, y espero que la cámara capte bien estas sombras porque son lo más maravilloso que he visto en la vida. En primer lugar tenemos aquí la sombra Divine, que como podéis ver es un color plata metalizado. De los plata metalizados que yo he tenido, que más pigmentan, es increíble. Pero bueno, no deja de ser un tono plata metalizado que podemos ver, entre comillas, en otras paletas. Pero esta sombra que viene aquí y algunas que vienen a continuación no las había visto en mi vida en ninguna paleta de sombras. Esta de aquí se llama Filthy Rich, perdonadme que me cuesta un poco el nombre, Filthy Rich. Y es una sombra súper especial porque es un color dorado, que por encima del dorado se te queda una purpurina plata, al igual que en las dos últimas sombras de la paleta, que son del mismo tipo de formulación. Ya os digo, son sombras muy especiales porque son sombras como con 2 capas al swatchearlas. A continuación, la sombra del centro se llama Leak y es un color dorado bronce, súper bonita, súper metalizada, mega hiper metalizada. Es más dorada que bronce, muy bonita. A continuación tenemos esta sombra de aquí, que es muy parecida a esta de aquí en el sentido de que es un color bronce rosado como tono de fondo y por encima tiene también partículas de purpurina platas.
súper bonita. Y por último en esta fila tenemos la sombra Plunge, que es una sombra cobre que también tiene por encima purpurinas plata. Espectaculares estas sombras, espero que las hayáis podido ver bien y que la cámara las haya captado bien porque son alucinantes. Y a continuación aquí tenéis las 5 últimas sombras de la paleta. En primer lugar empezamos por Subtle, que es un tono marrón medio de transición completamente mate, súper bonito. A continuación tenemos Quench o Quench, que es una sombra, como podéis ver, amarilla. Es un amarillo neón. Es un color muy difícil de conseguir, pigmenta muy bien para ser un amarillo, pero aún así, por ejemplo, tengo sombras amarillas de Anastasia que pigmentan mejor que esta, pero aún así pigmenta bien. La siguiente sombra es Submerge y como podéis ver es un azul cielo completamente mate, también pigmenta muy bien y también es un tono difícil de conseguir. A continuación tenemos la sombra Splash, que es un color menta y como podéis ver también pigmenta bien, aunque tengo que decir que estas 3 sombras de aquí pigmentan bien, pero me pasa lo mismo que con las sombras que os he enseñado antes, que me esperaba mayor pigmentación para ser Jeffree Star, pero tienes que darle varias capas para conseguir intensidad en el color. Y por último tenemos la sombra Drizzle, que es un marrón, como podéis ver, un marrón oscuro cálido, completamente mate, también muy bonito. Hola de nuevo mis bellezones, como habéis podido ver en los swatches de la paleta, lo que son las 10 sombras mate de la paleta swatchean bien. También ya os adelanto que se trabajan bien en los ojos, sobre todo con pinceles sintéticos, porque no me estaban funcionando bien. Había probado la paleta ya varias veces y la verdad es que me costaba construir los colores hasta que vi una review de un vídeo de una youtuber americana, que ahora no recuerdo quién era, que decía que utilizando esta paleta con pinceles sintéticos la cosa cambiaba muchísimo y pigmentaba un montón, así que le hice caso, la probé así. De hecho el tutorial que vais a ver ahora está hecho con pinceles sintéticos y de esta manera realmente la paleta se comporta súper bien. Así que también tengo que decir que aunque al principio me había parecido un poco una decepción, luego más adelante me he ido acostumbrando a la paleta y aprendiendo a utilizarla bien. Y la verdad es que la paleta, después de cambiar del tipo de pinceles, me ha gustado muchísimo, pero aún así tengo que decir que lo que son las sombras mate de la paleta, como os decía al principio, tienen buena pigmentación, pero yo me esperaba una pigmentación muy superior. Y os voy a enseñar a qué me refiero. Por ejemplo, lo que son estas sombras de aquí, las sombras neón, la sombra amarilla o esta sombra de aquí, la azul. Por ejemplo, esta azul, voy a hacer swatch con el dedo para que lo veáis. Aunque evidentemente la veis ahí y dices, pues se pigmenta muchísimo. También os tengo que decir que la primera capita de la sombra se notaba como plasticosa y no cogía tanto producto, y luego más adelante, a medida que he ido utilizando la sombra, suelta muchísimo más pigmento que antes. Pigmenta bien, como os digo, pero por ejemplo, si la comparo con esta sombra azul de aquí de la paleta Weekend Festival de BH Cosmetics, que también es súper cremosa y súper sedosa. De hecho esta paleta os la recomiendo porque es low cost, pero es una pasada. Apenas he tocado esta sombra y mirad, no sé si podréis apreciar bien las diferencias. Ya os digo, las dos son muy pigmentadas, realmente las dos son muy buenas. No puedo decir que la de Jeffree para nada tenga mala calidad, pero si comparas una con la otra, mirad los swatches ahí, en el swatch en la mano se ve mejor. Como podéis ver ahí, la de Jeffree parchea muchísimo más y hay que ir cogiendo producto, ir construyendo y coger muchas veces con el pincel. Mientras que aquí tenéis la de BH Cosmetics, que ha swatcheado a la primera sin parchear absolutamente nada. Y aquí sí que veis la diferencia de calidad de una a otra. Por eso muchas veces os digo que aunque haya paletas low cost o paletas de gama alta, muchas veces la calidad no tiene nada que ver. Y de hecho esta paleta, la Weekend Festival, es una paleta que os recomiendo muchísimo, de verdad, porque cuesta 22 euros y la calidad que tiene es una maravilla, de verdad, una maravilla. Así que esta paleta es un 10 y como os digo, la de Jeffree para el precio que cuesta, que son 50 euros, teniendo en cuenta que vale, es cierto, pigmenta bien, no digo que no pigmente bien, pero como mínimo me esperaba la calidad que tiene BH Cosmetics, que es una marca muchísimo más económica y sin embargo, como veis aquí, el swatch no parchea absolutamente nada. Así que bueno, con eso, repito otra vez, no quiero decir que la paleta de Jeffree Star sea para nada una mala paleta, al revés. De hecho es una muy buena paleta. Lo que son las sombras con shimmer, las sombras centrales, son una auténtica maravilla, como habéis podido ver, y solamente por estas 5 sombras del centro
ya valdría la pena esta paleta porque son súper únicas. Y el resto de sombras, como os digo, se trabajan bien y tienen una buena calidad, aunque no es la mejor calidad que yo he visto en Jeffree Star en lo que son las sombras mate, pero aún así, repito, tienen una calidad buenísima. Lo quiero dejar muy claro esto porque muchas veces es como dices, no me gusta tanto como tal, y parece que la paleta ya estés diciendo que es mala, y no, la paleta es muy buena también realmente. Pero como os digo, sí que es cierto que creo que no está al nivel de las 3 paletas anteriores en cuanto a las sombras mate. Y ahora sí, una vez dicho esto, vamos ahora con este tutorial de maquillaje que me he hecho hoy. Así que si queréis ver el paso a paso cómo me he realizado este look de maquillaje y cómo se comportan las sombras con los pinceles, quedaros a ver esta parte del vídeo y luego nos veremos en el final del vídeo con mis conclusiones con esta paleta. Hola de nuevo, Hola. Sí, que voy a empezar ya. Hola de nuevo mis bellezones, como ya sabéis en el día de hoy vamos a realizar un tutorial de un maquillaje de ojos con la paleta Thirsty de Jeffree Star. Antes de pasar con el look de ojos quiero deciros que ya me he hecho las cejas como podéis ver y me he aplicado base de maquillaje. En el día de hoy he utilizado esta base de aquí de Essence, que es la Instant Matte, y que es una base de maquillaje matificante de altísima cobertura, que os hice un vídeo sobre ella en el canal, que os lo voy a dejar por aquí arriba por si os interesa ver una review de esta base de maquillaje. Personalmente no la utilizo mucho porque me resecan muchísimo la piel, pero para pieles grasas o muy grasas con muchas imperfecciones esta base de maquillaje creo que sería perfecta. Yo solamente la utilizo a veces para grabar vídeos en el canal o para hacer tutoriales, porque como os digo me reseca mucho. Si la utilizara a lo largo del día más la noto pesada en mi piel, y si la utilizara todo el día mi piel no respira y la noto pesada, como os digo, así que para eso no la voy a utilizar. Pero sí que es cierto que para tutoriales está bastante bien porque queda muy bonita en cámara. Y bueno, antes de pasar con el look de ojos, lo primero que voy a hacer es aplicar un corrector. En este caso voy a utilizar el Conceal and Define de la marca Makeup Revolution, porque quiero en el día de hoy utilizar colores como el azul que tiene la paleta esta de Jeffree. Entonces, cuando queréis utilizar en un look de maquillaje colores vivos, yo os recomiendo que apliquéis primero o directamente un lápiz blanco en el ojo o directamente un corrector de tono muy claro, como es el caso de este, que es el C1, es el tono más clarito que tiene la marca. Porque esto va a hacer que las sombras, por ejemplo las sombras neón o las sombras que son colores vivos, va a hacer que el color resalte muchísimo más. Y además me está gustando mucho utilizar este corrector como primer de sombras porque realmente funciona súper bien. Una vez hemos aplicado el corrector por todo el párpado, tanto el fijo como el móvil, lo que voy a hacer es sellarlo, y para ello voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Patched y que, como podéis ver, es un color beige completamente mate. Y lo que voy a hacer es que con este pincel de Morphe, que es el M576, que es un pincel grande para difuminar, lo que voy a hacer es coger esta sombrita y sellar, como os digo, todo el corrector por todo el párpado. Ahora voy a utilizar un pincel sintético, voy a utilizar este de aquí de la paleta Naked Smoky de Urban Decay, y lo que voy a hacer es coger dos sombras. Voy a coger la sombra Taste Buds y la voy a mezclar con esta sombra de aquí, que es la sombra Kumquat, y así voy a hacer un tono entre rosado, salmón y arcilla. Quiero un tono intermedio. Y lo que voy a hacer es aplicar estas dos sombras mezcladas por todo lo que es la cuenca, pero lo voy a estirar un poquito más hacia afuera el maquillaje, ya que quiero un look un poquito más dramático. A continuación, con este pincel que me gusta mucho para aplicar sombra en el arco de la ceja, porque no sé si lo podréis apreciar bien, es un pincel como redondeado, pero como un pelín biselado por un lado, de manera que es genial para aplicar y difuminar la sombra en el arco de la ceja.
Es el pincel de Morphe M331. Lo que voy a hacer es coger la sombra que hemos utilizado al principio, la sombra Patched, y lo que voy a hacer con esta sombra es aplicarla justo donde acabo de aplicar la sombra y se ve el corte, para difuminar este corte entre la sombra y lo que es el arco de la ceja, y también en la parte externa para difuminar un poquito más esta línea que ha quedado aquí. Ahora con este pincel de aquí también sintético, que es el Base Brush de Real Techniques, lo que voy a hacer es coger la sombra Beached y la sombra Stroke, esta sombra de aquí del centro y esta de aquí de la esquina, y las voy a mezclar también y las voy a aplicar también en la cuenca, pero más en la zona del pliegue para darle más profundidad al look. Ahora con el pincel sintético que hemos utilizado de Urban Decay simplemente vamos a darle un poquito aquí en la cuenca para difuminar un pelín este tono que acabamos de aplicar. Ahora voy a coger la sombra Submerge, que es este azul cielo intenso de aquí completamente mate, y con un pincel también sintético pequeñito y preciso de Real Techniques, que es el Accent Brush, lo que voy a hacer es aplicar este tono en la U externa. Ya sabéis que yo soy fan del Glitter Primer de NYX, me encanta este producto porque intensifica un montón cualquier sombra y no hace falta mojar el pincel. Y aunque estas sombras de Jeffree metalizadas no necesitan ningún primer, son súper intensas, pero aún así prefiero aplicar el Glitter Primer en el párpado móvil porque me gusta darle a cualquier sombra la mayor intensidad y también la mayor duración. Así que lo que voy a hacer es aplicarlo, como estáis viendo con el dedo, por todo el párpado móvil para que se peguen bien las sombras que vamos a aplicar ahora. Y voy a utilizar este pincel de Essence para aplicar sombra, que es un pincel plano, también sintético. Y voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Filthy Fitch. Y lo que voy a hacer con esta sombra es aplicarla justo donde hemos aplicado el Glitter Primer, en el párpado móvil. Hemos aplicado esta sombra dorada maravillosa, lo que voy a hacer es limpiar el pincelito, el Accent Brush que hemos utilizado antes, con este cacharrito, lo voy a llamar así, de EcoTools, esta esponjita, donde podemos limpiar los pinceles y la verdad es que va genial. Y lo que voy a hacer es quitar el corte entre la sombra dorada y la sombra azul que hemos aplicado en la parte exterior, con esta sombra de aquí que se llama Splash, y que como podéis ver es un tono verdoso, menta, turquesa, precioso. Y así que lo que voy a hacer es con el mismo pincelito coger este color, irlo colocando aquí, que este me parece que es un poco más intenso que el azul cielo que hemos aplicado antes, tiene más intensidad, y lo que voy a hacer es aplicarlo aquí e ir difuminándolo, integrándolo poquito a poquito con la sombra dorada del resto del párpado. Me gustaría de todas maneras integrar un poquito más este azul turquesa con el dorado, así que para ello lo que voy a hacer es coger este pincel de Morphe, que es el M170-2, que como podéis ver es un pincel sintético acabado en punta, bastante preciso, y lo que voy a hacer es coger la sombra Lee, que es esta sombra de aquí, bronce alucinante, es pigmento directamente, una pasada. Lo que voy a hacer es coger esta sombrita con este pincel y la voy a aplicar justo en el corte entre estas dos sombras para darle un poquito más para disimular un poquito más el corte digamos.
aplicadas las sombras en el párpado superior, ahora lo que voy a realizar es el eyeliner. Voy a utilizar el de Inglot, el gel eyeliner, y voy a hacer un eyeliner bastante dramático en el día de hoy. Lo voy a hacer fuera de cámara y posteriormente voy a aplicar pestañas postizas. De vuelta otra vez, vamos ahora con mis conclusiones sobre la paleta Thirsty de Jeffree Star. Y bueno, como ya habéis podido ver a lo largo de todo el vídeo, siempre os he dicho y os he repetido que es una buena paleta, realmente creo que merece la pena. Vienen 15 sombras con 2 gramos de producto cada una prácticamente, son 30 gramos de producto en total, muchísima cantidad de pigmento y de sombras en esta paleta, solamente por eso creo que merece la pena. Lo que son la calidad de las sombras, son sedosas, son cremosas, son mantecosas al tacto con el dedo, el polvo es súper fino y realmente tienen mucho pigmento, pero sí que es cierto que la formulación de las sombras mate no me termina de convencer. Me gusta, pigmentan, y lo que más me gusta, también tengo que decirlo de la paleta, es que la duración de los looks con esta paleta es brutal. Te haces un maquillaje como el que me he hecho ahora y te aguanta lo que tú quieras, o sea, hasta que te desmaquilles 12, 13, 14, 15, 20 horas. Es una maravilla en ese sentido, y eso también hay que tenerlo en cuenta, no solamente el tema de la pigmentación, sino también la duración de los maquillajes, y esto sí que tengo que decir a favor de la paleta, que es maravillosa la duración. Lo que son los tonos de la paleta, como os he dicho también al principio del vídeo, me parecen tonos súper acertados para el verano, aunque sí que es cierto que noto que, por ejemplo, estos 3 tonos de aquí, por muy veraniegos que sean y demás, yo pienso que no pegan o no combinan con el resto de la paleta. Sobre todo estos 2 azules con algunos tonos de aquí, como puede ser este marrón de aquí o este de aquí. ¿Podríamos combinarlos? Sí, pero creo que funcionan bien juntos, no del todo. De hecho, como habéis visto, yo he hecho la transición aquí de unas sombras a las otras y me ha costado encontrar un color que pudiera quedar bien entre el azul y los tonos con brillo, con shimmer. El azul quizás está pensado para utilizarlo más en el párpado inferior, por ejemplo, no digo que no, pero si no quieres utilizarlo exclusivamente en el párpado inferior, a no ser que lo utilices como una sombra única en todo el párpado móvil, no los veo los azules muy combinables, como os digo, con los tonos del centro. El amarillo también es un tono que pigmenta bien, pero a la hora de aplicarlo en el ojo no tiene la intensidad que yo esperaba de una paleta de Jeffree Star. Con esto me explico. Por ejemplo, la paleta Subculture de Anastasia es una paleta que tiene 2 tonos amarillos y que tú coges esos amarillos y los aplicas en el ojo y directamente se ve un amarillo intenso. También pasa, por ejemplo, con la paleta Festival de Juvia's Place, que tiene un color amarillo, y pasa exactamente lo mismo que con la de Anastasia. Y teniendo en cuenta que esto es Jeffree Star, yo me esperaba un amarillo de la misma intensidad. Es un amarillo que pigmenta, pero como os digo, hay que ir construyéndolo también, al igual que las 2 sombras azules, y yo no creo que termine de ser el amarillo que yo me esperaba viniendo de Jeffree, la verdad. Y luego lo que son el resto de tonos funcionan bien, se trabajan bien, pigmentan bien, pero como os he dicho antes, siempre con pinceles sintéticos. Si utilizáis pincel de pelo natural, cuesta muchísimo más construir un look con esta paleta. Otra cosa que tampoco me ha gustado, esta sombra de aquí, parchea muchísimo. Cuando la aplicas en la uva externa es que no hay manera de difuminarla, cuesta muchísimo de difuminar y de integrar. Y además es muy poco intensa, con lo cual para oscurecer en la uva externa apenas oscurece, así que esta sombra tampoco me ha gustado, aunque la he utilizado un poco, como habéis visto, en el párpado inferior y ahí funciona bien, pero por lo demás no me ha gustado cómo funciona esa sombra y cómo se trabaja con pinceles, no me convence. Lo que son los tonos con shimmer y con brillo del centro de la paleta son lo mejor de la paleta con diferencia. Son brutales, súper pigmentados, duran muchísimas horas,
tienen un brillo espectacular, como habéis podido ver, y además son tonos únicos. Así que estos tonos de aquí, un 10. Y realmente por estos tonos es por lo que, entre comillas, se salva la paleta para que valga la pena invertir esos 50 euros que cuesta, porque si fuera por los tonos mate o viniera con todo tonos mate con esta formulación, yo creo que no sería una paleta que merezca la pena. Aún así, como os he dicho, las sombras mate no me convence la fórmula, pero aún así son sombras que funcionan bien, que se trabajan bien y sobre todo lo más positivo que tienen es la duración. Ya os digo, cuando os digo que no me convence la fórmula, pero que se trabajan bien y pigmentan bien, me refiero a que para ser Jeffree Star no me convence. Eso no quiere decir que si fueran sombras mate, por ejemplo, de otra marca, como puede ser una Naked de Urban, por ejemplo, que son, o una Chocolate Bar de Too Faced, que son sombras mate de buena calidad, pero no excelentísima calidad, no sé si me estoy explicando bien. Si fueran de esas marcas o de ese tipo de paletas, me esperaría este tipo de tonos y de pigmentación. Pero viniendo de Jeffree Star, yo me esperaba un nivel más, un nivel, como os digo, como Anastasia o como Juvia's Place. Y no lo tiene, en mi opinión, en lo que son las sombras mate. Así que bueno, bellezones, espero que os haya servido esta review de la paleta Thirsty de Jeffree Star, que os haya ayudado un poquito para saber si os queréis comprar o no os queréis comprar e invertir en esta paleta. Espero que también los swatches os hayan ayudado un poquito más a conocer un poquito más las sombras y ver si realmente queréis invertir en esta paleta y os gustan los colores como para poderla comprar. Y bueno, mis bellezones, espero que os haya gustado, dadle manita arriba a este vídeo como siempre, pulgarcito arriba si os ha gustado. Si sois nuevos o nuevas en este canal, ya os he dado todo el tiempo de este vídeo para suscribiros al canal, así que si no lo habéis hecho hasta ahora, hacedlo ahora mismo, suscribíos a mi canal y al ladito del botón de suscripción tenéis la campanita, que si queréis podéis activarla o no para recibir las notificaciones y no perderos ninguno de los vídeos que subo al canal. Os dejo también por aquí por la pantalla mis redes sociales, sobre todo por Instagram os publico un montón de cosas que no me da tiempo de publicaros en el canal o de enseñaros en el canal. Y también deciros que si os ha gustado el vídeo, compartidlo para que mucha más gente me pueda conocer. Y desde aquí, os mando un millón de besos y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!